Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Ya está con nosotros Federico Graña, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, porque se cumplió la segunda noche de esta alerta especial decretada por el gobierno para evacuar a las personas que están en situación de calle ante la ola de frío extremo. ¿Cómo se viene evaluando esta aplicación? ¿Con qué se encontraron y con qué pensaban que se iba a encontrar? ¿Sí hubo una diferencia grande? Sería la tercera noche ya. La tercera. Nosotros arrancamos el lunes luego de esa declaración de emergencia. En realidad no es sorprendente con lo que nos encontramos, porque nosotros sabemos, tenemos una idea de la no captación o de la no llegada del Ministerio a una cantidad de gente que por distintas razones no aceptaba ir a refugios. Eso es un dato de la realidad. Tampoco precisa uno números desde el punto de vista cuantitativo de un informe, es caminar por las calles de Montevideo y uno ve a esas personas que están por fuera del sistema. O sea, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Ahí por eso es que se toma la decisión, el ministro, de hablar con el presidente en el fin de semana. Y yo quisiera explicar algunas cosas en este proceso, cómo se dio el proceso. Nosotros llegamos al ministerio, vimos una debilidad en la captación y esto, que creo que a veces son propuestas de cómo se gestionan los problemas, se derivó más hacia la solidaridad de la ciudadanía y teniendo las herramientas de los teléfonos como el eje central de la gestión y con equipos más reducidos en la captación, cuando esto es que el ministerio vaya a ir a buscar a la gente de forma más constante. Ese es el primer análisis y ahí empezamos a adelantar el plan invierno, porque se adelanta, se abren más cupos de los que estaban abiertos históricamente. Además empezamos los procesos de compra para la apertura, que ya estamos en 4, empezamos el sábado, de los centros puertas abiertas y además las duplas que van a recorrer el territorio de forma permanente para aumentar que era nuestro problema, que sabíamos más grande, que estaba vinculado con la captación. El tratar de llegar cada vez a más gente para convencerla, sabiendo que además teníamos otras herramientas que fueron utilizadas también, como la internación voluntaria. Solicitamos más de 200 y no tuvimos una respuesta. Esto tiene ¿En que qué ver tiempo solicitaron más de 200? Y desde que nosotros asumimos hasta días previos a la toma de la resolución de la alerta. Entonces no es como dice la oposición, que la internación compulsiva no se aplicó. No, se aplicó. Lo que pasa es que la internación compulsiva tiene un procedimiento. Ese procedimiento depende de un criterio técnico, que es un profesional de la salud, que el que evalúa en ese momento preciso si esa persona está en riesgo de vida o no. Y en realidad nosotros como Ministerio de Desarrollo Social no podemos decirle al profesional de la salud, y ni nadie le podría decir a un profesional de la salud, teniendo en cuenta su independencia técnica, qué es lo que evalúa o deja de evaluar. Y ese era el nudo que teníamos y creo que la solución que se encontró, que es enmarcarlo en el SINAE, nos permite evitar estas discusiones técnicas. Perdóname, Graña, pero ¿cómo se mejora entonces la capacidad de captación? ¿Cómo se mejora? ¿O cómo se mejoró? Rápidamente con el Sistema Nacional de Emergencia. Primero, ampliamos los recursos que teníamos. Se suman una cantidad de más de dispositivos a trabajar. Claramente con el rol y el acompañamiento de la policía en un proceso, estamos hablando de que tenés una cantidad de móviles que también están en el territorio y que nos ayudan a levantar a personas que están en situación de calle de forma voluntaria también, ¿no? Porque muchísimas de ellas creo que también entendieron la gravedad de la situación, porque la comunicación importa. Entonces, cuando uno dice que se declara una emergencia y que la situación es de alerta, la gente también cede a veces en alguna de sus posturas. Esto mientras dura la coyuntura y después, y el día después, ¿cómo van a seguir con este proceso de mayor captación de la gente en la calle? Bueno, ahí hay dos cosas. Esto es una política pública, esto no fue o ampliar herramientas para mejorar una política pública, no fue un manotazo ahogado. Por lo tanto, en realidad, nosotros estamos ahora analizando y haciendo el protocolo que permita que a partir de ahora automáticamente, cuando sean ciertas condiciones, se eleve esa alerta de forma automática, ¿no? Entonces, estas condiciones es lo que estamos discutiendo. No hay a veces mucha investigación sobre este tema. Sí hay sobre seguridad laboral a cielo abierto y habla de que a ciertas temperaturas, es preferible y se recomienda o acortar la jornada, ir cortando la jornada laboral y que las y los trabajadores entren a espacios cerrados.
si eso pasa con trabajadores y trabajadoras que comen todos los días y duermen bajo un techo, con gente que vive hace años en situación cronificada de calle, obviamente el riesgo aumenta. Bueno, estamos discutiendo eso. Es decir, que no es suficiente con la normativa actual, porque parte de lo que dice la oposición es eso, que con la normativa actual que existe en el país ya es suficiente y que lo que tiene esta administración es un tema ideológico para no aplicarlo. A ver, si vamos a discutir de ideología, por ejemplo, yo no soy un liberal. Entonces, al no ser un liberal, no estoy convencido que hay momentos en que las personas, por distintas situaciones, no decidimos libremente. Entonces, yo no tengo ningún problema ideológico para utilizar la internación compulsiva o la internación involuntaria. El problema que hay es técnico. Yo no puedo obligar a un profesional de la salud a decir algo que no piensa. Entonces, la situación de calle, la foto que tenemos y teníamos, demuestra que no funcionaba esta normativa. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, tenemos también debilidades como cualquier normativa. Porque, una evacuación voluntaria, obligatoria, también pasa en las inundaciones. Y mucha gente no se va de sus hogares igual, ¿no? Pero en este escenario, creo que por este momento, por ahora, está funcionando muy bien, porque tiene que ver con la comunicación, con las propias personas que están entendiendo la gravedad también en este proceso y con la efectividad que es tan clara como que tenemos un 20%. El primer día teníamos un 20% de personas más en nuestros dispositivos, además de haber abierto esos 3 centros de evacuación, sumando esos 3, hay un 20% de personas más dentro del sistema. ¿A cuántas personas trasladaron en estas 3 primeras noches? Y mira, la noche de hoy los números no los tengo claros, 488 el primer día, alrededor de 250 el segundo. Y además, como muy bien en la conferencia de prensa lo decía... ¿En todo el país, Graña? Sí, en todo el país. Lo decía Clavijo, con gente que se queda. Porque van al centro de evacuación, obviamente no están privados de su libertad, además algunos se van porque van a trabajar, y en realidad hay muchos que se quedan. Y esto habla también de que la respuesta fue positiva. ¿Están notando un cambio de actitud de la gente en situación de calle después de decretada esta alerta roja, de que es más sencillo convencerlos de que vayan a los refugios? Esto que te decía, a ver, las recorridas que algunos además nosotros venimos haciendo desde el sábado, con el ministro, con parte del equipo, directamente, y además como forma del respaldo al equipo del ministerio que hace estos procesos. En realidad, sí, pero para poder darte una respuesta, bueno, ahora estamos viendo cuantitativamente cuánta gente fue, cualitativamente qué gente es, para poder medirlo, ¿no? Yo te puedo dar mi sensación de las salidas que tuve o de lo que hemos hablado con muchos compañeros y compañeras, que ha sido muy fácil en algunos aspectos, pero también tuvimos 7 casos de gente que en realidad se resistió y bueno, y por desacato igual fueron llevados a distintos dispositivos. Al otro día, obviamente, recuperaron su libertad. ¿Y hasta cuándo creen que va a regir esta alerta roja? De vuelta, como te decía, yo creo que lo que estamos buscando es cuál es el punto objetivable para que sea una política pública, tiene que tener una variable objetivable. Es decir, bueno, en estas características pasa esto. Estamos hablando directamente con Inumet, este proceso. Inumet es parte de todo esto. En las reuniones de evaluación que se hacen todos los días en torno a la 1 de la tarde, que están distintos equipos operativos, se está discutiendo esto, se está elaborando un protocolo, un borrador de protocolo, para dejar establecido, luego de que levantemos esta medida, por qué la levantamos y cuándo vuelve a estar. Lo dijeron ustedes recién en el tema del clima. Nosotros sabemos que por lo menos hoy, la foto de hoy, hasta el jueves, son climas muy complicados. Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, eso claro está, pero el MIDES apunta a una política pública, supongo, de mediano y largo plazo, pero para eso se precisa plata. Entonces, ¿esta situación varía en algo el presupuesto que se había craneado en el MIDES y lo que le van a pedir a Odone en la reunión, por ejemplo, de hoy en el Consejo? No varía en algo. Como vos lo decís muy bien, en realidad precisa plata y muchísima coordinación. Muchísima coordinación. Aunar criterios entre instituciones, entre profesionales de distintas instituciones, porque si no nos pasa esto que contaba. Uno puede pasar una normativa, pero si no trabaja en el contacto, en cambiar el sentido común, en realidad las normativas no funcionan. Entonces, en ese escenario nuestro trabajo está centrado en... Esto es una medida de contingencia.
no solo de emergencia, sino de contingencia. Pues acá tenemos que trabajar en cómo generamos salidas para las personas que están en esta situación. Hay varios pilotos que ya están funcionando, que creemos que pueden llegar a ser una salida de incorporación al mundo del trabajo, de que también participen en este proceso, porque la referencia PAR en situaciones de extrema vulnerabilidad funciona y mucho. Entonces, parte de estas duplas que van a recorrer el territorio están formadas por agentes comunitarios, a veces gente que vive en los barrios en los que elegimos, y además acompañadas obviamente por un profesional, y algunas van a ser personas en situación de calle también. Entonces, este escenario de poder empezar a construir soluciones habitacionales colectivas, como las que se han hecho los pilotos con NITEP, creo que es lo que hay que profundizar rápidamente. Hay algunas medidas que yo, como vengo de otra administración en lo departamental, hice el trabajo que tuvimos para poder hacernos de un montón de viviendas, que había viviendas o terrenos que había en el departamento de Montevideo. Sé que en estas últimas horas se está terminando algo que empezamos en el 2021 y una serie de viviendas van a estar entrando a la cartera de Montevideo, y por ejemplo ahí es una herramienta que con el nuevo gobierno de Montevideo laburaremos. ¿Qué tipo de viviendas? ¿Viviendas que estaban deshabitadas? En realidad viviendas deshabitadas, viviendas que tenían deudas enormes, y hay un paquete que fueron expropiadas, que en aquel momento con la administración de Carolina era una de las preocupaciones, y eso habla también de la gente a veces cuando piensa a muy largo plazo, llegar a este momento con toda esta cartera. ¿Tiene una visualización de cuántas son? Yo ahora de memoria no te voy a decir, yo sé que son bastantes. Lo que pasa es que algunas tienen las condiciones para otras soluciones habitacionales. ¿Y cuándo estarían prontas como para...? Cooperativas y otro estilo. ¿Y cuándo estarían Eso prontas? lo vamos a hablar con la administración de Montevideo. Pero estamos hablando del ¿qué? ¿El próximo semestre? ¿El año que viene? Está terminándose el proceso, sabemos que van a entrar. ¿Y no hay una estimación de a cuánta gente puede ayudar esto? Y esa estimación va a depender de las soluciones. Por eso te digo, los terrenos son distintos. Hay algunos que hay problemas de emergencia habitacional, hay varios, y acceso a la vivienda hay varios. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Hay respuestas que van a ir para cooperativas de vivienda, otro tipo, y algunas pueden usar, por el tamaño que son tan chicas, las soluciones son más pequeñas, entonces por lo tanto a nosotros para estos tipos de dispositivos nos sirven, pero así como... Anillo al dedo. Anillo al dedo. Se lo pregunto porque el otro día estuvo juntamente la gente del NITEP y nos decían que la situación es muy distinta en Montevideo y en el interior, y que ellos tenían compañeros que, como no tenían centros o refugios para asistir en el interior, se venían a Montevideo sabiendo que acá sí existe esa posibilidad. Entonces, ustedes tienen un esquema, tienen más o menos claro de a dónde van a apuntar pensando en el interior también, y si esto puede solucionar esto. Y además las realidades demanda son distintas en el interior, no son iguales en todos los departamentos del interior. También hay un componente, por ejemplo, ya 2 meses hicimos una mesa interinstitucional en Soriano, que ya se estaba abriendo el refugio de cara al plan invierno. Es como muy bien dice la gente de NITEP, no está todo el año, pero sí en el plan invierno. Y una de las cosas que sucedía o que detectábamos ahí, que hay una población, uno puede decir como un vendedor itinerante, ¿no? Que no está en situación de calle, pero eso va vendiendo por distintos lugares, incluso de otros países, que utilizaban estos espacios también como forma habitacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tratar de ordenar esto, porque no es lo mismo una persona en situación de calle que alguien que recorre, que quizás hay que también generar otro tipo de políticas para esta población que tampoco, también está en vulnerabilidad, pero no es el refugio, ¿no? Entonces, capaz que eso con las intendencias del interior habría que ver, porque yo creo que es un caso como muy notorio de que en algunos lugares hay demanda esta. Y lo que nos pasa es... Y con eso creo que hay algunas experiencias que fueron interesantes en otras administraciones de pensiones sociales dirigidas a este tipo de trabajadores, porque son trabajadoras y trabajadores que van recorriendo el país. ¿Ha cambiado el perfil de las personas en situación de calle? Sí, claro. Yo creo que se ha profundizado alguna situación y no es una peripecia individual, ¿no? Porque a veces la respuesta es esta persona en situación de calle, entre comillas, le pasó algo, falló, no pudo sostener historias dramáticas. Yo creo que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde cada vez los vínculos se van quebrando más y se van distanciando. Una sociedad donde parece que lo único que importa es ganar, ¿no? Cuando digo ganar es ganarle al otro. Una sociedad donde parece que lo único que estaría importando es la acumulación de riqueza por unos sectores, viendo cómo otros pasan de forma ya casi
por fuera de cualquier margen. No, ¿ustedes no advierten un mayor involucramiento de la sociedad? Sin duda, pero esa es la diferencia que tenemos por ahora, porque el Uruguay tiene... Porque de hecho hay una apelación a los teléfonos, Hay una solidaridad, y por eso te digo que hay una... A ver, cuando te digo ¿qué cambió? Bueno, todo este proceso también se profundiza. Pero hay algo enorme en la sociedad uruguaya que tiene que ver con la organización de muchos sectores a través de las ollas populares para solucionar alimentación, gente que constantemente ha ido a recorrer distintas calles de los departamentos a llevarle comida, abrigo a personas, gente que genera dispositivos que no están financiados por el Estado para generar salidas y experiencias distintas. La hay, es parte de una sociedad. Si no, seríamos esos videos que se ven de San Francisco con 10 cuadras de personas que parecen zombies en los brazos del fentanilo, ¿no? Entonces, seríamos eso. Por suerte, no somos todavía eso. Pero para evitar llegar a eso, bueno, tiene que haber políticas distributivas, tiene que haber centrar en realidad en el acompañamiento y asumir que hay algunas personas que por su nivel de vida tremenda que tienen, acompañarlas y que salgan, va a ser largo, y eso implica un acompañamiento del Estado, eso implica que medidas a medida. Esto que hablábamos hoy de las puertas abiertas, por ejemplo, a veces nos pasa, hoy por suerte, y pasa casi siempre en invierno, la sociedad pone en centro a la persona en situación de calle. Se preocupa de verdad. Pero después lo que pone en centro es la presencia de las personas en situación de calle. Porque hoy estamos todos preocupados y preocupadas porque duerman adentro de un techo. Pero después a veces cuando nosotros abrimos refugios, el problema es porque tengo el refugio cerca. Y es verdad que hay problemas de convivencia. Y nosotros lo detectamos eso. Y entonces vimos cuáles eran los errores que tenía la administración para generar los problemas de convivencia. Si bien era positivo la descentralización, no solo un punto en Montevideo de la puerta de entrada, era positivo. Claro, la demora de 2-3 horas esperando a que hubiera un cupo... La convivencia con el vecindario es complicada. Generaba mal humor en la persona que estaba esperando. Y la convivencia se complica. Entonces, estos 9 dispositivos en el territorio, que van a estar de 18 a 22, lo que hace es que todas estas personas esperen bajo techo, vayan preparando su ingreso, se puedan ir bañando antes, coman algo, ¿no? Entonces, esta cosa es lo que estamos tratando de trabajar. Medidas que impacten en la sociedad toda. Concentran a estas personas, pero es la sociedad toda la que tiene que modificar cómo nos vamos relacionando. ¿Qué se les está brindando a las personas ahora que son evacuadas como medida de emergencia? No, además de comida y todo, lo dijo ayer Clavijo, y el propio ministro del Interior, aprovechamos para el tema de identificación. Había mucha gente que no tenía la documentación al día, o la había perdido, o carecía de ella. Ya Identificación Civil y los centros de evacuación está haciendo todos los trámites pertinentes para que tengan su identificación. Después también el Ministerio de Salud Pública ya hace la vacunación de todas las personas, gripe, y bueno, y en esto estamos de vuelta, como digo, tratando de detectar para ver qué va a pasar después de que esta alerta baje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos estos dispositivos que precisamos? ¿Cuáles son las respuestas que tenemos que dar? Y que es un trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Para este trabajo en UCLA, que usted decía, ¿se tuvo que redistribuir gente, contratar más gente, hacer convenios con organizaciones? ¿Cómo lo están haciendo? No, se hace como históricamente se ha trabajado en el sistema de calle, y aprovecho un poco, porque, a ver, hemos tratado de evitar ciertas discusiones e intercambios, pero esto para información nada más. El sistema en calle, salvo la captación, históricamente ha sido a través de organizaciones sociales. O sea, no son funcionarios del MIES que trabajan en el sistema de calle. Entonces, ¿se había cortado últimamente? ¿Se había cortado eso últimamente en la anterior administración? ¿Qué me decís con el se había cortado? Bueno, si se había reducido ese contacto con las organizaciones sociales. No, eso es un laburo técnico. Yo creo que lo que sí era más chico, o por lo menos no había esta idea del ministerio mismo captando. No sé, esa idea sí se había perdido. O sea, se pasó a pensar más en la solidaridad capaz de las personas o en la preocupación de las personas para usar el WhatsApp. Yo creo que lo importante es que el ministerio salga a buscar. Ese es el cambio, sin duda, en el proceso. Pero sí es a través de organizaciones sociales. Bien. Vio que Lema se quejó de el cambio que hubo con el tema del régimen laboral con los funcionarios del MIES. Mira, por eso yo decía que quería evitarlo, pero
Bueno, pero ¿qué pasa está que bien, te tengo pero, que preguntar? No, está bien que me lo tenés que preguntar. Lo que pasa es que a veces es difícil. Digo, Martín creo que se equivoca. Se equivoca en la comunicación. No quiero calificar ni adjetivar. Pero él muy bien sabe, porque él dijo dos cosas. Que justo pasa esto cuando viene el invierno. Yo te acabo de decir que no están que no en el ministerio estas personas no trabajan en el invierno. Lo acabo de decir ahora, de otra manera. Entonces, estas personas que cambian su proceso de regularización no están vinculadas al tema calle. Y él fue ministro, lo sabe. Y lo segundo, él también chicana sabe... política, digamos, Lema. Él también sabe que para que ingresaran al ministerio como funcionarios públicos, se les redujo el salario. Y trabajaban 6 horas y ganaban por 6 horas. Pasaron a trabajar 8, ganando por 6. Y él dio a entender otra cosa. Y no está bueno para la sociedad uruguaya en temas tan sensibles no dar la información del todo certera. Graña, muchas gracias por haber venido. Arriba, gente. No, a verse a ti.